¿Qué significa pensar? Es una pregunta compleja. En primer lugar, porque pensar es un término muy ambiguo que muchas veces da lugar a discusiones puramente terminológicas. Por ejemplo, ¿piensan los animales? Bueno, yo diría depende de dos cosas. Primero, de lo que entendamos por pensar y segundo, de dar por válido lo que sabemos sobre los animales, fundamentalmente a partir de la etología, que también es algo limitado, ¿no? Voy a considerar que pensar quiere decir idear y que quiere decir también simbolizar. Es decir, vincularé el hecho de pensar a algo que en principio es propio de los humanos, que es el lenguaje simbólico. Y lenguaje simbólico quiere decir que construimos, porque en el caso de los humanos es una construcción, un sistema simbólico, en principio lo que podríamos llamar una lengua, pero que podía ampliarse también a otro tipo de símbolos. Construimos un sistema simbólico a partir del cual queremos entender, digamos, lo que ocurre. Queremos entender el mundo, o queremos entendernos a nosotros, o queremos entender nuestro lugar en el mundo. Por lo tanto, este trabajo de idear, o sea, es ideas en el sentido de símbolos, de significantes que tienen un significado, que esto ya digo, incluso lo podemos ampliar, por supuesto, a lenguas muy diferentes como la nuestra, como los ideogramas chinos, ¿no? O incluso, como he dicho antes, a sistemas simbólicos que se podían manifestar, digamos, a través de figuras, de imágenes, ¿no? Pero claro, el trabajo de idear siempre requiere una cierta abstracción, que es lo propio, digamos, del lenguaje simbólico y lo que parece que es específico, digamos, de este pensar humano, ¿no? Que podemos idear a través de símbolos que nos permiten una comprensión, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de algo semántico, algo que es interpretación, que es comprensión. Esta visión, digamos, que planteo, que es una visión muy amplia, permite que podamos considerar que la filosofía, en cuanto que la filosofía es un trabajo de conceptualización y de argumentación, que no toda ideación es conceptualización. La conceptualización queda de alguna manera definida a partir de Sócrates y Platón como buscar decir lo que es cada cosa, la esencia. Por ejemplo, otro tipo de culturas como la China o incluso los Vedas o incluso el mito antes de este pensar filosófico, pues también hay pensamientos. Hay pensamiento, por supuesto, en el Vedanta, hay muchas ideas. Hay ideas en el Tao Te Ching, hay ideas en el I Ching, hay ideas en los libros de Confucio, hay ideas en la Biblia, hay ideas en las tragedias, y por tanto el concepto es muy amplio. Diría también, por ejemplo, que aparte de la filosofía que acabo de decir ahora, y por supuesto de la ciencia, que la ciencia también sería una forma, digamos, de conceptualización que se dividirá de la filosofía a partir del siglo, sobre todo XVII y XVIII, adoptando, digamos, un lenguaje matemático. Podemos considerar que las matemáticas son una forma, yo no diría tanto de conceptualización, pero que es un lenguaje formal. Pero en todo caso, estoy diciendo dimensiones diferentes del pensar. Las matemáticas, las ciencias empíricas, la filosofía, el mito, textos religiosos independientemente
de si le damos un valor, podríamos decir, de revelación o no. Y por supuesto, la poesía también. La poesía es una manera de pensar, o sea, una manera de pensar de forma, podríamos decir, mucho más indirecta que no, por ejemplo, la filosofía. Que esto, por ejemplo, no se da en un poco los textos clásicos chinos, por ejemplo, los ideogramas, ¿no? Porque ya de entrada se plantea como una forma de acercarse, digamos, indirectamente a la realidad. No digamos que es ni mejor ni peor. Pero de todas maneras, lo que sí me interesa señalar es que pensar es un trabajo que requiere intención y atención, sean cualquiera de las vertientes que hemos dicho. No confundamos pensar con, por ejemplo, divagar, que es lo que habitualmente hacemos. Cuando nos empiezan a venir ideas, imágenes, de una manera absolutamente, digamos, caótica, espontánea, que es la manera como habitualmente llenamos, digamos, nuestra mente, por decirlo así, no digamos que esto es pensar. Pensar, creo que, y vuelvo a insistir, se puede formular de diferentes maneras, pero implica siempre un trabajo de intención, o sea, de intentar entender, y un trabajo de atención, de concentración. No es, digamos, la dispersión el mejor amigo de esta actividad que consiste en pensar. Por supuesto, es la manera como yo lo entiendo, ¿no?